¿Qué te traumó para el resto de tu vida? Cuando tenía 15 años, fui a Acción de Gracias con mi papá a su lado de la familia, mientras que mi mamá y mis hermanos fueron al lado de mi mamá. Cuando me dejaba, me preguntó si también iría a Navidad. Dije que sí. Llegó la Navidad y mi mamá y mis hermanos tomaron su propio camino. Mi papá nunca se presentó, simplemente nos abandonó a mis hermanos y a mí. Ahora tengo 36 años y no lo he visto ni oído desde entonces. Esto realmente arruinó la dinámica familiar y mis hermanos comenzaron a consumir sustancias en exceso. Cuando cumplí 18, la mamá de mi mejor amigo comenzó a abusar de medicamentos para el dolor. Ella tuvo una gran pelea con mi amigo, quien llamó a la policía y dijo que iba a conseguirle ayuda. Ella dijo que tenía algo para eso, sacó un arma y lo mandó a mejor vida a 1 metro de mí. Era una persona increíble y hermosa, pero sucumbió a su adicción de la peor manera. 6 meses después, mi hermano mayor se autoeliminó. Escribo esto desde mi sofá mientras mi hija duerme en mi regazo en un hogar seguro y libre de sustancias. No estoy libre de problemas relacionados con esas cosas, pero tengo una buena vida. Mi mamá y yo tuvimos que mudarnos de nuevo a la casa de mi abuela. Tenía 9 años cuando encontré a mi tía, 18 años, en mi habitación, sin vida. Un tipo celoso que le gustaba salió de la cárcel y fue en su búsqueda. Y lo mandó a mejor vida. Cuando se lo conté a mi mamá, no me creyó y yo solo me quedé en shock en el sofá. Luego ella la encontró y escuché los gritos más dolorosos de mi mamá. Entré a la habitación de mi mejor amiga y se había ido a mejor vida. Eso no estaba bien, aunque era una chica hermosa y provenía de una familia adinerada, era víctima de bullying. Nunca entendí eso. Tenía un estilo gótico bastante marcado, así que esa podría ser la razón. 1 año antes, fue abusada por varios miembros del equipo de fútbol de nuestra escuela. Se confió en mí, pero nunca llevó el asunto más allá. Supongo que simplemente fue demasiado para ella. Eso fue hace 25 años, y todavía lo llevo conmigo. Nuestro retrato juntas aún está cubriendo mi escritorio, justo al lado de mi esposa. Aún hablo con su hermano regularmente, generalmente en las festividades, por eso estoy publicando esto ahora. Nunca se lo he dicho a nadie, pero estoy seguro de que mi madre dejó que mi padre muriera. Se cayó y se rompió la pierna, y en vez de llevarlo al hospital, decidió esperar y ver, mientras ella asiste a 4 médicos diferentes al mes porque es hipocondríaca. Resumiendo, 3 días después lo encontró en estado de shock y finalmente llamó a una ambulancia. Él murió en la ambulancia camino al hospital. Ni siquiera me enteré de esto por ella ni por mi hermano, sino por un primo. Vivo a 13.000 kilómetros de distancia en otro país. Ni siquiera pude llegar a su funeral a tiempo. Aún no puedo empezar a perdonarla y ahora tiene demencia y no sabe quién soy. Estoy insensibilizado mientras escribo esto, aún lo extraño tanto, era un hombre inteligente y cariñoso, y ella simplemente lo dejó morir. Descubrir que fui adoptado a los 8 años. Que mi prometida embarazada me dejara y ocultara a mi hija durante 6 años. Que mi novia fuera asesinada mientras yo estaba en el servicio de la Marina. Que mi madre alcohólica se quitó la vida y yo tuviera que apoyar emocionalmente a mi padre después. Que mi esposa dejara de tomar su Seroquel y me confundiera con su padrastro que la había abusado cuando era niña. Bueno, hay más, pero puedes elegir solo uno. Realicé RCP a un niño de 2 años que se había ahogado, mientras su mamá le cantaba una canción de cuna. No sobrevivió. Edición. Un poco más de contexto, trabajo en la sala de emergencias y el médico sabía que tendríamos que declararlo, pero los padres querían decirle adiós, así que seguimos trabajando mientras mamá y papá se despedían. Solo tomó un par de minutos, pero se sintió como toda una eternidad. Tomé el control de las compresiones del paramédico cuando llegó, y no me detuve. Me habrían reemplazado si estaba perdiendo efectividad, pero nada me iba a sacar de ese pecho. Vivo con ese recuerdo ahora. Han pasado casi 10 años y todavía aparece en mi mente cuando intento dormir, repitiéndose como un GIF interminable. Sentado al lado de mi hermano mientras se moría lentamente de hambre. Tenía cáncer que se había propagado a su estómago. Él y su esposa lo discutieron y solo quería irse. Tercera batalla contra el cáncer, la primera comenzó a los 14 años. Estaba cansado de pelear. No tenía apetito, excepto por gomitas de hierba.
así que parecía estar bien cuando entró en cuidados paliativos en casa. Luego, la falta de comida y la ausencia de tratamientos o alimentación se hicieron presentes y se fue en aproximadamente 5 días. La parte jodida fue que, sentado a su lado, estaba inconsciente. Luego despertó, tembló un poco, apretó la mano de mamá y le dijo que la quería, y luego se acabó. Solo 49 años, que se joda el cáncer. Circunstancias desafortunadas hicieron que hubiera un periodo de aproximadamente 8 meses en mi vida en el que no tuve contacto o la oportunidad de interactuar con otro ser humano de manera significativa. Tuve un puñado de breves interacciones no verbales con extraños en senderos y en los bosques, pero eso fue todo. También fracasé en algunos intentos de quitarme la vida durante este tiempo, por pura suerte, supongo. Pasé de parecer un atleta musculoso de 86 kilogramos a ser el escuálido adicto a las sustancias de 66 kilogramos que soy ahora. Para dar contexto, ocurrieron eventos muy serios antes de esto, en los que perdí a todos los que una vez fueron queridos para mí. Además, todos en mi vida anterior se olvidaron de mí, me abandonaron o me traicionaron de maneras imperdonables, así que me encontré en una posición en la que genuinamente no tenía nada, ni forma de obtener seguridad o satisfacer mis necesidades básicas. Tenía la ropa que llevaba puesta, mi mochila, algunas herramientas y eso era todo. Todas mis pertenencias. Supongo que tengo la suerte de que este periodo comenzó y terminó al final y al inicio de la temporada de invierno canadiense. Admitidamente, me condujo por un camino muy oscuro. Recurrí a robar de la basura, a entrar en cabañas abandonadas para refugiarme, etc. Y hice muchas otras cosas de las que no estoy orgulloso y de las que realmente me arrepiento. Pasar tanto tiempo aislado y quedarse solo con tus pensamientos es algo que no desearía a nadie. Los efectos perjudiciales que ha tenido en mí siento que son irreversibles. Como muchos de ustedes, experimenté la vida en cuarentena debido al COVID, pero ese pequeño inconveniente fue una broma comparado con esto. El hambre prolongada, el dolor constante, el anhelo de contacto humano y de ser escuchado, gradualmente me llevaron a perder la cordura. Me convertí en una sombra de lo que una vez fui. Considero que el tiempo antes de que todo eso sucediera fue mi vida pasada porque hasta el día de hoy sigo en un proceso de recuperación tanto física como emocionalmente. Soy, en todos los sentidos de la frase, un hombre cambiado. Arruinó mi habilidad innata de comprender sutiles señales sociales y de mantener conexiones saludables con las personas. Cuando era niño, tuve algunos problemas y repetí un año. Los niños me estaban acosando, y por supuesto, eran niños, buenos, con calificaciones increíbles, así que yo tenía que ser el problema allí. Una vez, alguien me dijo que ellos eran como 5 chicos, pero tenían solo un líder, así que 6 imbéciles juntos pusieron algunas pastillas en mi botella. Escuché que supuestamente eran laxantes, sin embargo, lo supe y no la bebí. Por suerte, porque encontré el nombre de las pastillas, tiraron el envase que las contenía a la basura, y pregunté al respecto. Era para la hipertensión, y podría haberme matado. Perdiendo el control, me defendí y recibí 1 año y medio de libertad condicional por defenderme, solo una bofetada. Eso fue todo, el resto fue más o menos empujar y gritar. Descubrieron que podían hacer más, porque todos los protegían. Otro chico también intentó hacer eso y me acusó de ser violento y demás. Afortunadamente, no les creyeron. Me estaban torturando incluso fuera de la escuela. Lanzaban excremento de perro a mi ventana y cosas así. A veces, por la noche, empezaban a lanzar cosas, así que me despertaba y no podía volver a dormir. Gracias a eso, sufrí de una masiva fobia social, y tampoco puedo dormir bien. Incluso un ruido extraño me ponía nervioso, y a pesar de que ya no me importan, ni siquiera guardo rencor. A pesar de que la última vez que vi a uno, seguía actuando como un idiota y burlándose de mí. Por cierto, en ese momento, ya era adulto, de alguna manera, todavía está encerrado profundamente dentro de mí, incluso 22 años después. Aún tengo miedo de hablar con la gente, porque cualquier grupo me recuerda a ellos. Ver a mi papá después de que se sobredosis y estaba tendido sin vida en la camilla del hospital. Sus ojos no estaban completamente cerrados, así que traté de cerrarlos suavemente con mis manos, pero desafortunadamente no se mantenían cerrados del todo. Sentir su cuerpo frío y sin vida mientras lo besaba en la frente, y sentir cada emoción al mismo tiempo fue algo que ha permanecido conmigo desde aquel día hace 12 años.
Además, ir a ver a nuestro abuelo que estaba en cuidados paliativos, lo revisaba todos los días y lo ayudaba con cosas y a cambiar los apósitos en sus heridas que había desarrollado. Tenía cáncer agresivo y lo vi reducirse a apenas 45 kilogramos empapado en sudor. La mañana en que entré a la casa y lo encontré tendido en el sofá, noté que se veía diferente. Toqué su mejilla después de llamarlo por su nombre y nuevamente sentí un cuerpo frío y sin vida, lo que me llevó de regreso al momento en que mi papá falleció y todo lo que vi y viví. Estas fueron algunas de las cosas más difíciles por las que he pasado, visto en mi vida, junto con otras, tristemente. En una nota positiva, nuestro abuelo tenía casi 90 años y tuvo una gran vida, y dijo que no tenía arrepentimientos y estaba listo para dejar este mundo. Estaba sufriendo y sabía que estaba listo, así que cuando falleció pacíficamente en su sueño como todos esperábamos que lo hiciera cuando llegara su momento, eso fue al menos un poco de consuelo en toda la situación. Descansa en paz, papá y abuelo. Desarrollé esquizofrenia mientras estaba en Irak. Continuaron enviándome en misiones de combate después de que informé a mi oficial al mando que creía que algo estaba mal. Creo firmemente que hicieron esto por despecho porque pensaban que estaba haciéndome el enfermo, hasta que finalmente me diagnosticaron un trastorno esquizofreniforme después de un brote psicótico que no pudieron ignorar al presenciar. Una de mis alucinaciones recurrentes es de un hombre que matamos durante ese tiempo. Después del diagnóstico, me mantuvieron en el país durante varios meses en un rol que no era de combate. Fui una de las últimas personas de mi unidad en regresar a casa al final de nuestra misión. El padre pasó de ser un increíble héroe, modelo a seguir e ídolo a ser un completo perdido, adicto a las sustancias, que robó y llevó a la familia a la pobreza, pasó de no tener multas por exceso de velocidad a 10 años en una prisión de máxima seguridad, incluso hoy no tengo idea de por qué o cómo se descontroló con acento agudo todo tan rápido, tenía 12 años cuando empezó. Aún puedo recordar vívidamente cómo me enseñaba a atrapar y revisar las trampas mientras caminábamos con raquetas de nieve, y me decía lo orgulloso que estaba de que yo había atrapado una marta. Comencé una carrera en el cuidado de la salud, he visto mucha muerte. Muchas de ellas estuve en la habitación con ellas mientras ocurría. Muchas de ellas tenían menos de 50 años, siendo mi primera muerte a los 35 años y yo tengo 29. He observado a muchas familias hacer que sus seres queridos sufran antes de morir debido a cosas falsas o inexactas que ven en TikTok o Facebook. Recientemente tuve una paciente de 94 años con severo Alzheimer, con una familia que se negaba a pensar que el Alzheimer era algo real, que culpaban de su confusión a nosotros, se negaban a dejarla tener medicamentos para el dolor porque no querían que estuviera somnolienta en su lecho de muerte, revocaron su estado de no resucitar, así que tendríamos que haber realizado respiración cardiopulmonar si ella moría, lo que habría sido muy desordenado para una frágil mujer de 94 años, etc. Muchas personas intentan extender la vida de sus familiares cuando ya es obvio que están más allá de cualquier ayuda y generalmente están listas para morir. Sin mencionar que constantemente me tratan como basura y soy una persona increíblemente fácil de tratar. Me dan 10 pacientes durante un día de 12 horas. Quizás 1 o 2, si tengo suerte, se puedan levantar por sí mismos, así que esperan que nos aseguramos de que todos reciban un baño, se cepillen los dientes, coman 3 comidas, que cada bocado de comida y cada gota de líquido que consumen esté documentado, ayudar a todos a ir al baño cuando sea necesario y muchos de ellos tardan 45 minutos o más cada vez y van varias veces al día, tomar 2 o 3 conjuntos de signos vitales en cada persona, asistir en emergencias, transportar personas por el hospital, asegurarme de que todos sean pesados diariamente, abastecer las habitaciones y asegurarme de que la basura se saque, además de un montón de otras cosas. Y encima de todo eso, tengo que tratar de mantener a la abuela con severa demencia en el pasillo que le gusta lanzar puñetazos, para que no se levante de la cama cada 5 minutos. Probablemente puedas imaginar por qué la gente estaría constantemente molesta o sentir que no está recibiendo suficiente ayuda, apoyo. Demasiadas responsabilidades caen sobre una sola persona y nunca hay suficiente tiempo en el día para hacerlo todo. Fui uno de los mejores estudiantes del estado en un momento. Un día, hubo una promoción de algún tipo.
Seleccionarían, entre los mejores estudiantes del estado, a 5 estudiantes que recibirían una tarjeta de Biblioteca Nacional, la cual te daría acceso a cualquier biblioteca del país y también podrías obtener libros de manera gratuita e indefinida. En resumen, estaba llenando el formulario y uno de los chicos revisó mi formulario y dijo textualmente: «Oh, probablemente no lo obtendrás de todos modos, pero esperemos». Se refería a mi difunto padre. En la superficie, la gente ya no discrimina a los niños que no tienen padres, pero sigue siendo un problema arraigado en la India. Mi ex me amenazó durante meses, afirmando que se quitaría la vida si rompía con ella. Cuando finalmente lo hice, comenzó a salir con un compañero de clase dentro de un mes y le mintió a todos diciendo que yo la abusaba físicamente, para salvarse de la vergüenza. Perdí un montón de amigos, no asistí a mi propia graduación porque solo estaría rodeado de personas que la apoyaban sin cuestionamientos. 4 años después, se casaron, mientras yo estaba soltero y luchando con la depresión. 7 años después, ahora, estoy felizmente casado y me considero muy afortunado de haber conocido a mi maravillosa esposa, pero aún me afecta recordar a mi ex. Sigo pensando, ¿cómo pudo estar bien lastimando la reputación de alguien de esa manera? ¿Cómo puede dormir por la noche sabiendo que perdí tantos amigos debido a su mentira? Hace aproximadamente un año me emancipé de mis padres. ¿Mi razón? Mi hermano abusó de mí y mis padres se negaron a creerme. Poco después de que la noticia salió a la luz, él se quitó la vida. Luego, la única persona que me apoyó murió de anciana. Recibí su herencia y fue una suma bastante considerable. Suficiente para comprar de inmediato una casa de campo de 2 pisos con 4 habitaciones y aún me sobró bastante. Acabo de organizar un día de acción de gracias e invité a todos porque sé hornear. Perdoné a mis padres, pero nunca más permitiré que eso vuelva a suceder. Un día, cuando tenía alrededor de 13 años, mi mamá me miró y me dijo que simplemente no podían permitirse tener 2 hijos más. Mi hermana era una pequeña en ese momento, así que básicamente fui expulsado de la casa. Me permitían dormir allí y mantener mis cosas, pero no podía comer ni hacer nada que requiriera dinero o recursos. No hubo intentos de obtener ayuda del gobierno, no hubo visitas a bancos de alimentos, y se me prohibió hablar sobre lo que estaba sucediendo con alguien porque todo eso sería vergonzoso. Pasé la mayor parte del año siguiente saltando de casa en casa de amigos y robando comida de la escuela y de otras personas. Aún así, se esperaba que estuviera en casa durante todo el verano para cuidar a mi hermana. Mis padres me regalaron una computadora portátil de $300 por Navidad ese año. Todavía tengo dificultades para entender qué exactamente estaba pasando por la cabeza de mi mamá en ese momento. Un incendio en la casa. Lo perdimos todo, salvo mis gafas, mi billetera y una carpeta llena de documentos que mi exesposo logró agarrar, actas de nacimiento y cosas por el estilo. Habíamos estado rentando de mis padres, viviendo debajo de ellos. En 4 horas, todo lo que teníamos fue destruido. Regresamos más tarde para hurgar entre los restos y salvamos cosas sentimentales, tanto como pudimos. Me mudé un año después. 2 años después de eso, mis padres y mi hermano menor tuvieron otro incendio en la casa. Esta vez, absolutamente todo se redujo a cenizas. Apenas lograron salir con vida. Perdimos a uno de los perros de la familia. Mi papá intentó regresar a salvarlo. Así fue como casi muere. Descansa en paz, Blue. Un día, en el trabajo, recibí un mensaje de texto del esposo de mi hermana. Dijo que necesitaban mi ayuda. ¿Podía por favor pasarme? No recibí respuesta de ninguno de los teléfonos, tampoco respondieron el mensaje de texto, así que me dirigí hacia allá. Estaba a solo media hora de distancia, pero a medida que me acercaba, me sentía cada vez más inquieto. La casa estaba en silencio cuando llegué, no había sonido de nadie. Caminé lentamente por la casa. Eventualmente, tuve que ir al sótano. Mi hermana estaba tendida en el suelo con un charco rojo alrededor de su cabeza. Él no estaba lejos de ella en el suelo, con la pistola aún en su mano. Fue el culpable. Ella era inocente y fue sorprendida, al igual que toda la familia. Él tenía un secreto y se la llevó con él para mantener el secreto alejado de ella. Todo cambió ese día hace 4 años, todavía lo revivo todo el tiempo. Honestamente, ha sido criar a mis propios hijos. Crecí en un hogar disfuncional y abusivo.
Mi papá, que luego supe, ni siquiera era mi papá biológico, era un alcohólico abusivo y mi mamá era una narcisista de manual con trastorno bipolar no medicado. Me negaron tratamiento por TDAH porque mamá no podía permitirse etiquetarme, y ahora estoy tratando de ayudarme a mí mismo y a mis propios hijos. Me habría ahorrado tanto estrés y sufrimiento mental haber tenido medicamentos o incluso adaptaciones no médicas. Ella se enojaba conmigo por la más mínima cosa, y ahora estoy siendo cariñoso con mis hijos mientras ellos hacen lo mismo. No es tan difícil tratarlos con amabilidad. No es necesario golpearlos. Mi hermano no tiene hijos y ha bloqueado la mayor parte de nuestra infancia. Leí una vez que el escorbuto hace que cicatrices viejas se reabran. Se siente así. Mi padre quedó parapléjico a causa de un accidente automovilístico en 2013. Soy su único hijo y tuve que aprender a hacer todo por mi cuenta durante más de 2 años antes de que llegara ayuda. La situación fue dura. 13 meses antes, mi madrastra, con quien estaba muy cerca, murió de un aneurisma cerebral. Si no hubiera tenido una mente fuerte, me habría quebrado. Simplemente hice lo que tenía que hacer y fumé mucha hierba para lidiar con el estrés. Sé que no es tan traumático como muchos otros comentarios, pero mi vida cambió para siempre, girando en torno al cuidado de mi padre. Y hace poco más de una semana, la cuidadora que vivía con nosotros durante 8 años murió en nuestra casa y la policía dejó su cuerpo sin cubrir en nuestra cocina durante más de 3 horas antes de que el médico forense llegara y lo sacara. Entrar y ver un cadáver en tu cocina y que alguien te pregunte si quieres un pedazo de pizza es bastante perturbador. Tengo esclerosis múltiple. Lo descubrí cuando me fui a dormir perfectamente sano y luego desperté completamente ciego de un ojo. La esclerosis múltiple atacó el nervio óptico de mi ojo mientras dormía. Recuperé algo de mi vista gracias a la ayuda de los médicos, pero aún está bastante afectada. Además, los médicos dicen que es muy probable que la esclerosis múltiple me ataque de nuevo en algún momento en el futuro, así que eso es algo que me espera. Probablemente lo peor fue ser encerrado en un cuarto oscuro y pequeño en la escuela primaria por los maestros. También el abuso emocional y mental por parte de mi abuela, hay muchos recuerdos reprimidos relacionados con eso. Y también está el hecho de no haber tenido amigos mientras crecía y el bullying frecuente. Aún así, logré convertirme en una buena persona, pero haré un gran alboroto y traeré al infierno si algo de lo que me pasó le ocurre a mi hija. El año pasado, el Día de las Madres, tenía resaca y, sin razón aparente, mis ojos estaban un poco dañados mientras manejaba por la carretera interestatal para encontrarme con ella. Esto provocó un ataque de pánico, el cual nunca había tenido antes, pero sabía lo que estaba pasando. Ahora, casi 2 años después, no puedo manejar por la interestatal sin la constante amenaza de tener que detenerme por un ataque de pánico.